Nuestro conferencista es el doctor Alberto Acevedo, que es socio de la firma Garrigues Colombia, firma española con presencia en Latinoamérica. Es abogado, licenciado en Derecho Mercantil y en Litigios, y cuenta con experiencia en proyectos de infraestructura. Asimismo, en 2006 y 2007 trabajó en la oficina de Nueva York de Cleary y Hamilton. Es profesor de la Cátedra de Obligaciones en la Universidad del Rosario y está admitido a la práctica en Colombia y en el estado de Nueva York. Apreciado doctor Alberto, muchas gracias. Toda suya la conferencia y queremos indicarle a nuestros participantes que el micrófono está deshabilitado, por lo cual si tienen dudas o inquietudes, por favor, escribirlas al chat que finalizando les daremos respuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de Armenia y Quindío. Es un gusto estar acá y pues el tema que nos ocupa es básicamente la insolvencia y discutir las nuevas medidas, las medidas impuestas por el gobierno para flexibilizar, tal como dice el mismo decreto, el régimen de insolvencia. Para el efecto vamos a hacer una exposición, para lo cual voy a compartir pantalla. Por favor, cualquier interrogante o duda que tengan me la pueden hacer por el chat y la vamos viendo. Bien, entonces el régimen de insolvencia en Colombia, contenido principalmente en la ley 1116 de 2006, fue flexibilizado o se intentó hacer un ejercicio de flexibilizar dicho régimen a través del decreto 560 del 2020, expedido hace pocos días. Y la idea de este régimen es hacer frente a esta actual coyuntura, donde se anticipa que varias empresas pueden verse abocadas a iniciar un proceso de insolvencia. Entonces, el objetivo de este decreto es hacer frente a esa situación y abordarla de la mejor manera, para lo cual se plantean una serie de cuestiones que ya vamos a entrar a ver. Entonces, vamos a tocar los objetivos de este decreto, las medidas de alivio, financiación y salvamento que trae, y los dos procesos nuevos que trae también este nuevo decreto, que es el de negociación de emergencia y la recuperación ante las cámaras de comercio, así como otros puntos relevantes al respecto. Bien, entonces el objetivo. Antes de entrar a hablar de flexibilización del régimen actual, pues entendamos cuál es el régimen actual y cuáles son los problemas que tiene. Cuando uno mira lo que está pasando en la situación actual en el régimen de insolvencia, es que básicamente tenemos un proceso lento y no muy sofisticado. Y básicamente esa lentitud se debe a la intervención judicial que hay en el proceso. Aquí en la primera viñeta podemos ver un recuento muy rápido de lo que sería un proceso de insolvencia, pero básicamente uno presenta una solicitud de insolvencia ante el juez del concurso, que en este caso generalmente la Superintendencia de Sociedades, y desde que se presenta la solicitud hasta que se admite, están tomándose entre 3 y 4 meses. Entonces ahí ya hay una demora, digamos, en este proceso. Posteriormente a la admisión del proceso hay una presentación de los derechos de calificación y graduación de créditos, y a esto los acreedores pueden presentar objeciones. Las objeciones, si no son conciliadas entre acreedores y deudor, tienen que ir de nuevo al juez del concurso. El juez tiene que analizarlas y tomar una decisión al respecto. Y aquí están también pasando otros meses. Y finalmente, luego de que se lleva a cabo toda esta resolución de objeciones, pues empieza todo el proceso de negociación y aprobación del acuerdo, que generalmente implica un plazo de 4 meses, prorrogables por 2 meses más, lo que estamos hablando básicamente de más de 1 año en lo que puede tomar un proceso de insolvencia. Entonces, digamos, es un proceso que requiere bastante intervención judicial y por lo tanto es relativamente lento, o puede ser lento en algunos casos. Asimismo, para entender, digamos, la situación actual y las medidas que toma el decreto,
Lo que generalmente sucede es que en los procesos de insolvencia es que se reorganiza el pasivo, es decir, el pasivo anterior, pre. Esto lleva a que los procesos judiciales de ejecución o de restitución de inmueble, por ejemplo, iniciados contra el deudor, se suspendan, se levanten las medidas cautelares y, por ejemplo, no se puedan terminar contratos. Una serie de medidas que establece el legislador para proteger a ese deudor insolvente y lograr la reorganización de su pasivo. Aquí, sin embargo, también se requiere, en varios casos, vamos a ver, de la intervención judicial y también vamos a ver que esa es una de las medidas que modifica este nuevo decreto. Todo lo que no se reorganiza, todo el pasivo que no se reorganiza, todas las deudas que se sigan causando con posterioridad, son lo que se entiende un gasto de administración que se debe pagar a medida que se va venciendo. Ese es generalmente el funcionamiento que tiene el régimen. Si esas deudas no se pagan, esa es una causal de liquidación. Vamos a verlo más adelante. Si, digamos, el proceso transcurre adecuadamente y se alcanza un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser aprobado por una mayoría de 3 de las 5 clases de acreedores. Estamos hablando de acreedores internos, externos, laborales, entidades de seguridad social, entidades financieras nacionales e internacionales. 3 de esas 5 clases de acreedores tienen que aprobar el acuerdo, salvo que se cuente con 75% de los votos, y pues tiene que ser una mayoría de acreedores, es decir, 50 más 1, un peso o un voto, es como generalmente funciona un acuerdo. Y los acuerdos suelen conceder plazo. Es decir, lo que generalmente se sucede en Colombia con los acuerdos de reorganización es que esa deuda previa, preexistente, se le da una extensión del plazo. El incumplimiento del acuerdo, o por ejemplo de los gastos de administración, pues tendrá como consecuencia la liquidación judicial de la empresa, para lo cual ya el objetivo es liquidar la empresa, vender los activos, y esto se regirá según la prelación establecida en la ley. Entonces digamos que ese es el escenario actual, donde tenemos pues un importante número de empresas en acuerdo de reorganización, muchas negociando el acuerdo y otras presentando el acuerdo. Digamos que en ese estado de cosas llega la actual emergencia del COVID-19 y la idea o lo que es la previsión, lo que está viendo el gobierno, es la posibilidad de que vaya a haber pues, más insolvencias por el impacto que esto puede llegar a tener frente a las empresas. Y en ese orden de ideas, teniendo este marco como referencia, entremos a ver ahora sí cuáles son estas medidas de flexibilización que se introducen en el decreto 560. Tomando en cuenta lo anterior, digamos que el objetivo principal del decreto 560 es básicamente mitigar los efectos de la crisis y conservar las empresas, que va muy en línea este segundo con lo que es el objetivo del régimen de insolvencia general. ¿Y hacerlo cómo? Por un lado, va a plantear una serie de regulaciones en torno a la desjudicialización y flexibilización de limitaciones, es decir, remover la intervención del juez, que el juez no intervenga tanto dentro del proceso y por lo tanto poderlo hacer más expedito, y en cierta manera flexibilizar las limitaciones que actualmente existen para ingresar al régimen de insolvencia. Por otra parte, se propone promover la financiación del deudor, vamos a ver cómo, modernizar el régimen, es decir, traer figuras propias de otros ordenamientos que pueden hacer más efectiva una reorganización, acceso expedito a mecanismos de financiación, en general menos documentación y además una serie de mecanismos de financiación. Y finalmente, pues el objetivo es ayudar o preservar a aquellas empresas que se vean afectadas por el COVID-19, que ya vamos a ver que pues esto puede ser aplicable a más empresas que solamente las afectadas por el COVID-19, o dicho de otro modo, que empresas, por ejemplo, que ya estaban en malas condiciones, pues se van a ver más afectadas por el COVID-19 y por lo tanto pueden ver justificada este tipo de intervenciones en estos contextos. Bien, entonces, ¿qué medidas de alivio financiero se plantean en este mecanismo? Y yo no alcanzo a ver si hay algún chat. Pero bien, medidas de alivio financiero y reactivación empresarial. Estas son medidas que generalmente van encaminadas a que se puedan pactar en el acuerdo de reorganización. Como les decía hace un momento, el régimen actual, o digamos la usanza actual, la práctica actual, es que cuando se llevan a cabo, cuando se suscriben acuerdos de reorganización, lo que principalmente se pacta son plazos. Es decir, la posibilidad de que esa deuda que me debe me la paguen a 10 años, a 15 años, a 20 años.
Pero aquí se plantea la posibilidad de utilizar otros mecanismos dentro del acuerdo de reorganización que lo puedan hacer más atractivo y que puedan llevar a que la empresa sea reorganizada. Entonces, un primer mecanismo de alivio financiero y de reactivación empresarial es la capitalización de pasivos. Básicamente aquí lo que se dice es que los acreedores que tienen una deuda con la empresa puedan capitalizar sus pasivos a través de la suscripción de acciones o a través de bonos de riesgo. Estos segundos bonos de riesgo se establece que están sujetos a una reglamentación que tendrá que expedir el gobierno nacional. Y lo interesante de esto es que pues, un acreedor adquiere la calidad de accionista y por lo tanto tendrá una regulación especial en caso de una eventual liquidación de la sociedad, y es que se le paga después de los demás acreedores externos, pero antes que los accionistas actuales. Es una especie de situación sui generis, pero a grandes rasgos estamos en presencia de una capitalización de pasivos que hace un acreedor. Una manera de salvar la empresa. Esto es una figura que existía antes y que se rescata aquí con el decreto 560. El segundo mecanismo muy interesante es la descarga de pasivos. Esta figura es moderna, extraída de otras legislaciones, no hacía falta en Colombia, donde básicamente permite que en los acuerdos de reorganización el pasivo superior a la valoración de la empresa se pueda descargar, es decir, que se pueda dar por extinguido, se pueda eliminar, digamos, de la empresa, para lo cual se requiere una aprobación del 60% de los acreedores externos con vocación de pago. Si se aprueba con estos acreedores, pues se podrá dar la descarga de pasivos, y también el otro requisito es que no afecte a acreedores laborales, pensionados, alimentos o acreedores garantizados. Entonces, fíjense que en un contexto, por ejemplo, de un acuerdo de reorganización, se puede llegar a la posibilidad de que unos acreedores capitalicen su deuda y con base en la valoración que se haga de la empresa, y todo el pasivo que exceda dicha valoración y que no afecte estos y con la aprobación del 60%, pues se entiende descargado. O sea, es una eliminación, digamos, una extinción de esa deuda que queda, y por lo tanto, pues hace la empresa mucho más viable para efectos de salir adelante y no verse abocada a una liquidación, porque, pues, digamos, si no puede llegar a lograr un plazo, que es lo que generalmente se pacta en estos contextos. Y finalmente se plantea una tercera medida que son los pactos de deuda sostenible. Estos pactos, básicamente, reconociendo que la posibilidad de plantear un plazo y la extinción de las obligaciones, dice que en el acuerdo de reestructuración se puede pactar el reperfilamiento, la reestructuración de la deuda con entidades financieras. Es decir, el acuerdo sea reestructurar o reperfilarlas y establecer el mecanismo para hacerlo, lo cual le daría mayor flexibilidad en estos casos, principalmente a la posibilidad de lograr un acuerdo y que las entidades financieras estén de acuerdo con la misma. Entonces, pues son tres mecanismos interesantes. Tal vez el más novedoso y el que va a ser, yo creo que bien importante, va a ser el relativo a la descarga de pasivos, pues se podrá llegar a acuerdos en los cuales se salga o que ese acuerdo permita lograr empresas mucho más viables en cuanto a que se reduce su pasivo, se reestructura su deuda, se capitalizan los pasivos y pues tenemos una empresa nueva que emerge o que surge de este acuerdo de reorganización. En segundo lugar está lo que tiene que ver con el estímulo a la financiación, y aquí indudablemente estamos en presencia de una modernización del régimen de insolvencia. Y básicamente lo que se está planteando acá es una figura de financiación conocida en el mundo anglosajón como el deep financing, donde básicamente se plantea que entre el inicio y la confirmación del acuerdo, el deudor pueda conseguir crédito para el desarrollo y el giro ordinario de sus negocios. Es decir, que pueda conseguir dinero, que alguien le preste plata para que pueda operar y, digamos, continuar siendo una empresa viable. ¿Y qué se dice? Básicamente se plantea que una vez el deudor entre a insolvencia, el acreedor que le preste el dinero tendrá preferencia. Es decir, ese acreedor que esté dispuesto a prestar dinero o tercero que esté dispuesto a prestar dinero tendrá una preferencia en cuanto a que será tratado como un gasto de administración. Es decir, que se le pagará a medida que se vaya venciendo la deuda y con prelación en caso de liquidación.
se le pagará de primero. Digamos, es lo que se establece en ese caso. Se le reconoce que el que preste plata en el escenario de una liquidación, pues podrá recuperar esa plata de primero incluso que el pasivo a reorganizar. Y en segundo lugar, que creo que es bien importante, es que se trae la posibilidad de que esa financiación se encuentre respaldada con garantías. Entonces, si un deudor no puede obtener financiación, acude al juez del concurso. Le dice, juez del concurso, no puedo conseguir mi financiación, por lo tanto, solicito su autorización para llevar a cabo cualquiera de las tres siguientes actividades. Y es básicamente darle garantías a aquel que esté dispuesto a prestarle el dinero. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Primero, pues le pide permiso para respaldarlo con sus propios activos. Ahí creo que es lo usual. Segundo, podrá otorgar gravámenes de segundo grado, es decir, bienes que ya estén grabados, se podrá a este nuevo acreedor que preste plata, pues darle su garantía de segundo grado. Y finalmente, creo que lo más novedoso e interesante es que establece incluso garantías existentes pueden ser reemplazadas para darle la garantía a este nuevo financiador. Entonces el régimen opta por establecer mecanismos que beneficien o que incentiven a aquellos que estén dispuestos a prestar dinero. Y la manera de hacerlo es decir, oiga, hay una garantía de un activo, si ese activo tiene una garantía incluso de primer grado, puede ser reemplazado, esa garantía de primer grado puede ser otorgada o entregada a aquel que esté dispuesto a brindar la financiación. Ahora, hay una condición. Para hacerlo, se tiene que demostrar que el acreedor original gozará de protección razonable. Es decir, se tiene que proteger la posición de ese acreedor original. ¿Cómo? Básicamente pagándole, haciéndole un pago anticipado, pactando pagos periódicos o incluso sustituyendo ese activo que se le da. Entonces, fíjense lo novedoso en cuanto a que se establecen toda una regulación interesante que además esto puede aplicar en todo contexto de insolvencia, es decir, incluso las que están empezando, en que se le puede fomentar la financiación al deudor, se le reconoce que es un gasto de administración y por lo tanto se le pagará a medida que se vaya venciendo, no es un pasivo que se reorganiza y en caso de liquidación se le pagará de primero y además podrá ser garantizado si lo autoriza el juez y podrá ser garantizado incluso reemplazando o removiendo una garantía anterior. Entonces, noten lo interesante que esto puede ser para, por ejemplo, deudores que estén buscando financiación e incluso para acreedores que quieran financiar en ese contexto a los deudores que estén en insolvencia. Y aquí también se establece, pues se le da la posibilidad se le corre traslado, se le informa a los demás acreedores sobre esta financiación, que ellos podrán presentar propuestas menos gravosas. Entonces, de cierta manera, también incentiva el préstamo de esa plata, el préstamo de ese dinero. Y también se establece que la DIAN podrá hacer rebajas y su deuda subordinada al financiador. Digamos que esto no estaba prohibido antes, pero se establece legalmente para reconocer que incluso las deudas de la DIAN podrán ser objeto de rebajas y ser subordinadas a aquel que preste la plata, ¿no? Incluso esto queda por encima del que lleva a cabo la financiación. Un segundo, estoy en la presentación. Bien, el tercer mecanismo que se establece en este caso es el de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente. Si alguno no está viendo la presentación, por favor me dice, pero pues entiendo que no hay inconvenientes ahí. Este mecanismo básicamente permite superar un escollo anterior y era que en una empresa en liquidación generalmente lo que se hacía era que se compraban los activos, pero puede haber otras digamos, intangibles o otras activos de la empresa que puedan ser valiosos, como puede ser, por ejemplo, su nombre, como puede ser, por ejemplo, su experiencia. Entonces, en ese caso, es la empresa misma la que sirve, no tanto sus activos. En esto lo que se hizo acá, en este escenario, fue permitir el salvamento de la empresa en estado de liquidación inminente. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, cuando la empresa ya fracasa el acuerdo de reorganización y se va a ir a liquidación, es decir, ya se va a liquidar, a vender los activos para pagar a los acreedores con lo que se alcance a obtener, cualquier acreedor podrá, aportando capital, hacerse a la empresa.
¿Qué nos dice la ley? Tiene que ser, el patrimonio de la concursada debe ser negativo. En ese caso, ese acreedor puede presentar oferta por la empresa. Esa oferta tiene que cubrir como mínimo la primera clase de acreedores laborales, los acreedores garantizados y en general los acreedores con vocación de pago, según el inventario. Entonces, para los que a los que les alcanzaría la plata a pagar, tiene usted que pagarlos. Entonces, hacemos un inventario de la compañía, vemos qué valor tiene esa compañía y con base en eso, pues usted, los acreedores de vocación de pago, debe pagarles. El dinero que usted aporte debe cubrir por lo menos ese inventario. Y ya después se regula el proceso del salvamento empresarial, que básicamente dice que el interesado debe hacer un depósito del valor completo de la operación, incluso si no lo hace, se establece una sanción del 50% del valor ofertado, y que si efectivamente no hay un valor superior, pues entonces se le entrega a la empresa, se cancelan las acciones anteriores y se extinguen las obligaciones insolutas, de tal suerte que ese acreedor que compró la empresa se la lleva como una empresa completamente limpia. Es decir, ya las demás obligaciones se entienden extinguidas y los demás, los anteriores dueños, los accionistas anteriores, se entienden con acciones canceladas y este comprador se convierte en el nuevo dueño, accionista de la empresa, la cual se lleva completamente limpia y sin ningún tipo de obligaciones. Establece el decreto una regulación interesante y es que generalmente se va a preferir la oferta de mayor valor, o sea, lo que maximice el valor de la liquidación, pero que si se presentan dos ofertas iguales entre un acreedor externo y un acreedor interno, se va a preferir al externo. O sea, establece una apelación en torno a que quiero que esto, si llega a haber un empate entre un acreedor interno, un posible accionista, por ejemplo, y un acreedor externo, pues voy a preferir al acreedor externo. Entonces, esto era lo primero, que era, como les decía, los mecanismos de financiación, las novedades, la modernización, todo lo que establece el decreto en torno a ese objetivo de hacer más atractivo el régimen empresarial, de poder tener salidas novedosas y poder hacer algunas cosas que venían en ciernes, se venían discutiendo, pero finalmente se van a aplicar. Y el decreto 560 también establece otro título donde básicamente nos trae dos nuevos procedimientos de insolvencia. Y esto va de la mano de lo que les planteaba al principio, de los objetivos de desjudicializar, flexibilizar y hacer más fácil el acceso a la insolvencia. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, establece un nuevo procedimiento llamado el de negociación de emergencia, donde permite un acceso expedito y una desjudicialización en el contexto de una insolvencia. ¿En qué manera? Les planteaba inicialmente que cuando yo presentaba una solicitud de reorganización, pues básicamente tengo que presentar cualquier cantidad de documentos que me establece la ley y que van a ser revisadas una por el juez del concurso. Eso implica los últimos cinco estados financieros de los últimos 3 años, del mes anterior, una memoria explicativa, un plan de negocios, el proyecto de graduación y calificación de créditos, es decir, siempre hay una documentación exigente y todo esto era analizado en detalle por el juez del concurso, por la Superintendencia de Sociedades. Aquí lo que me dice es, usted no tiene que presentar una solicitud de admisión, sino un aviso de intención al juez. Y la intención acá era que se cumpliera o se fuera menos estricto con el cumplimiento de los requisitos que establece la 1116. Entiendo de lo que está pasando, porque entiendo que ya se han presentado unas solicitudes y ya se han admitido, es que en todo caso la superintendencia está analizando que se den todos los supuestos. Yo creo que este va a ser un tema que se va a decantar ahora con la práctica, pero pues en principio es exclusivamente un aviso de intención y no es una solicitud completa. Y en ese orden de ideas, por lo mismo, el análisis que haga la superintendencia no va a ser exhaustivo, sino que va a ser un análisis más superficial. Bien, ¿y aquí qué sucede? Una vez presentada el aviso de intención, el juez, la Superintendencia de Sociedades, lo admitirá y dará inicio al proceso. Les decía al principio que actualmente un proceso de reorganización en admitir se está tomando 3 a 4 meses. Y en muchos casos incluso lo que hacen es que inadmiten la solicitud, tiene que subsanar dentro de los 10 días siguientes y después tiene que darse
la admisión, y eso tomaba pues varios meses. Aquí lo que se quiere es que ese proceso de admisión se dé en teoría en 5 días, es decir, que se dé en un periodo corto, rápido, que pueda dar un inicio expedito al proceso, y por lo mismo, pues esto requerirá un análisis corto de la información. Y lo que les decía, pues ya hay varios, ya se han presentado al menos 4 o 5 procesos de insolvencia a la luz de este decreto de la negociación de emergencia. Una vez el juez admite, que digamos aquí hay una discusión si el juez debe admitir o no, digamos, implica una intervención judicial y es uno de los cuellos de botella que tiene la superintendencia, pero creo que pues se optó porque efectivamente el juez admitiera, es decir, esa fuera la intervención inicial del juez fuera en esa admisión. Y pues así quedó el régimen. Pero entonces una vez admite el juez, ¿qué sucede? De ahí se empieza a contar un término de 3 meses para que el deudor negocie, cierre y presente el acuerdo de reorganización ante el juez. Si ustedes recuerdan, les decía al principio que a la luz de la 1116 normalmente el acuerdo de reorganización se tienen 4 meses prorrogables por 2 más, o sea 6 para llegar a un acuerdo. Aquí se redujo a 3. Estamos hablando de una reducción de 3 meses para negociar, cerrar y presentar al juez el acuerdo. O sea, yo tengo que efectivamente agotar todo el proceso de negociación del acuerdo. ¿Esto qué implica? ¿O esto qué implica en la práctica, creo yo? Pues que yo ya tengo que haber llegado medio negociado cuando presente la solicitud. Yo ya tengo que haber puesto en alerta a los acreedores y empezar a negociar, porque si no, el término de 3 meses puede ser exiguo, puede ser un término corto. Y por otra parte, porque la ley no permite que este término se extienda, o sea, es un término perentorio, son los 3 meses. ¿Qué puede pasar? Dice la ley que si yo presento el acuerdo, el juez me dará unos días más si está incompleto para que lo complete. Probablemente la gente trate de utilizar esta figura para ganarse unos días, pero en principio son 3 meses y lo que les digo, un periodo de 3 meses puede ser un periodo corto, dependiendo de qué tan preparado llegue o qué tan negociado llegue el acuerdo y qué tan grande sea la insolvencia, porque pues también depende del número de acreedores que haya y sus posiciones. Luego de presentado ante el juez, fíjense que en estos 3 meses ya no hay intervención judicial, el deudor negocia con sus acreedores fuera del escenario judicial. Luego de lo cual presento ante el juez convoca una audiencia para resolver las inconformidades presentadas por los acreedores, inconformidades, por ejemplo, en torno a las objeciones presentadas o inconformidades en torno al acuerdo mismo, y confirma el acuerdo, es decir, realiza un control de legalidad sobre ese acuerdo. Ahora, ¿qué efectos tiene la presentación de la solicitud? Porque yo presento el aviso de intención, me admiten y ¿qué efectos tiene? Generalmente en un proceso de insolvencia, como les decía, se suspenden los procesos, se levantan las medidas cautelares, no se pueden terminar contratos y nos vamos al contexto de la reorganización para iniciar el proceso de negociación del acuerdo. Aquí la situación es un poco sui generis debido precisamente a esa desjudicialización que se quiere implementar, al hecho de que no se quiere que que el juez intervenga tanto en el proceso. Entonces, ¿qué me dice? Primero, aplican las restricciones del artículo 17 de la 1116, que básicamente es, oiga, a partir de acá, señor deudor, representante legal, usted puede limitarse a hacer lo que se encuentra dentro del giro ordinario. No puede hacer nada que se encuentre por fuera. Ya vamos a ver una salvedadora más adelante. Segundo, efectivamente también suspende los procesos de ejecución, de restitución de inmuebles, etcétera, pero no las medidas cautelares, ni se mete con el tema de la continuidad de contratos. Y esto se debe principalmente a que ese tipo de actuaciones requieren de la intervención judicial. Y como aquí pues se quiere es, en cierta manera, aliviar la carga del juez, pues no se tendrá esa intervención. Entonces tenemos los procesos suspendidos, pero por ejemplo, si yo tuviera un proceso ejecutivo con una medida cautelar encima, pues se suspende el ejecutivo, pero la medida cautelar sigue ahí. ¿Esto qué efecto tendrá? Probablemente tendrá efectos al interior de la negociación. Cuando entremos a negociar será importante, pero en principio pues el proceso está suspendido y no se puede hacer nada con esa medida cautelar. Y el tercer efecto interesante que se plantea acá en esta negociación de emergencia al ser tan expedita es que se podrán aplazar los gastos de administración. Como les decía al principio, actualmente en el régimen, pues los gastos de administración tienen que pagarse a medida que se dan. Aquí se dice, en esos 3 meses usted puede aplazar los gastos de administración
salvo salarios para fiscales y seguridad social. Entonces ahí le da otra posibilidad de mayor margen de maniobra y de manejo de caja, si se quiere, al deudor. Ahora, ese aplazamiento bueno, se tiene que pagar después cuando se termine el proceso de negociación o cuando se confirme el acuerdo. En adición a esto que les planteo, en la negociación de empresas se trae una figura bien interesante que yo creo que puede ser importante en este contexto de negociación, y es la posibilidad de que haya acuerdos con una o más categorías de acreedores solamente, lo que se llama las reestructuraciones de balance, porque, por ejemplo, yo me veo perjudicado o me veo en situación de insolvencia con ocasión de la relación que tengo con los acreedores financieros. Pero todo lo demás lo puedo mantener bien. Entonces, fíjense que en ese contexto se puede efectivamente negociar únicamente con esa categoría de acreedores. Y es una posibilidad que establece la ley. De hecho, actualmente, si han seguido las noticias, el proceso del capítulo 11 de Avianca está planteando una reestructuración de balance. Puede reestructurar principalmente esos acreedores. Lo demás, todo lo que tiene que ver con Colombia, por ejemplo, lo voy a dejar intacto y lo voy a seguir pagando a medida que se va venciendo. Y por último, en torno a la negociación de emergencia, se establece una norma adicional, y es que si fracasa el acuerdo, es decir, si en esos 3 meses no alcanzo el acuerdo, no puedo presentar otra negociación de emergencia dentro de 1 año. Es decir, es una figura que podría utilizar una sola vez y sin fracaso no lo podría utilizar dentro de 1 año. Ahora, ¿qué pasa si se mantiene la situación de insolvencia y no puedo volver a la negociación de emergencia? Pues una de dos, o una 1116 normal o un proceso de liquidación. Será alguno de esos 2 eventos lo que llegue a suceder. Entonces, ese es uno de los procedimientos que contiene la 1116 en materia de negociaciones. Y hay un segundo procedimiento que es el procedimiento de recuperación empresarial. Y este, al igual que el otro, pues cumple con el objetivo del decreto del acceso expedito a la justicia y la desjudicialización, tal vez de manera un poco más evidente que el anterior. Se trata de un nuevo procedimiento, el cual debe ser adelantado ante las cámaras de comercio, con participación de un mediador de sus listas. Es decir, es un procedimiento que adelantan las cámaras de comercio. Es decir, aquí ya yo no voy ante el juez, sino que me presento ante una cámara de comercio. Esta cámara de comercio tendrá una lista con mediadores y ese mediador hará las veces, no quiero decir de juez, pero sí de facilitador del acuerdo en este contexto. Entonces, ¿qué pasará en este proceso? Presento la solicitud ante la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, a través del mediador, revisa la información, digamos que lo acepta o lo admite, y a partir de ahí, al igual que sucede con el anterior proceso de negociación de emergencia, se dan 3 meses para negociar y cerrar el acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo aquí voy a tener un facilitador, voy a tener un mediador que me va a apoyar en ese ejercicio de negociación. Y tal vez también, que puede ser algo trivial, pero que puede tener un efecto práctico, es que tendré un escenario, tendré un lugar a donde llevar a cabo esas negociaciones, tendré salas de audiencias, ¿no? Tendré digamos, una locación física o un respaldo de estas cámaras de comercio para efectivamente poder lograr este acuerdo. Ahora, este procedimiento está sujeto a regulación, la ley lo establece, pero dice que tendrá que regularse a través de Confecámaras, que tendrá que ser la regulación para todas las cámaras de comercio en torno a este proceso. Esos 3 meses, una vez concluidos, si se llega a un acuerdo, ese acuerdo podrá presentarse para validación del juez. Fíjense que aquí la norma está diciendo, incluso usted puede que no tenga necesidad de acudir al juez. Entonces, si usted llega a un acuerdo en este contexto de Cámara de Comercio, puede que no sea necesario que acuda ante el juez, como si sería en el caso de emergencia, posiblemente porque se llega a un acuerdo con la mayoría de los acreedores o con todos ellos sin que haya ningún tipo de riesgo de que me ejecute alguno, por ejemplo. Pero, en todo caso, permite la posibilidad de la validación del juez, es decir, de ir al juez a que me haga la validación. Y este también es un procedimiento que está pendiente de regulación. ¿Cómo voy a ir yo a hacer la validación? Actualmente hay un procedimiento de validación consagrado en la 1116,
pero no se sabe si se quiere hacer algo aquí más expedito o se va a regular, por ejemplo, similar al de negociación de emergencia. Eso es lo que está pendiente. En este caso también se establece una figura interesante, y es que si se plantean objeciones al proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto, esas objeciones podrán someterse a arbitraje. O sea, la misma Cámara de Comercio regula lo que tiene que ver con arbitraje y puede llegar a someterse eso a arbitraje. Si todos los acreedores están de acuerdo, pues sometamos esto acá mismo y tomo una decisión al respecto. Noten que aquí de nuevo el objetivo es desjudicializar, es quitarle la carga, aliviar la carga que tiene la Superintendencia de Sociedades y en general los jueces civiles del circuito en materia de insolvencia. Aquí yo veo un problema y es ¿qué pasa con los acreedores disidentes? ¿No? Cuando hay acreedores disidentes no han dado su consentimiento de arbitraje, ahí puede haber problemas a diferencia de lo que hay pues, cuando estoy ante un juez de la República. ¿Qué efectos tiene la presentación de esta solicitud ante la Cámara de Comercio? Igual que la negociación de emergencia. Las restricciones del artículo 17 aplicarán, es decir, no puedo hacer nada por fuera del giro ordinario. Se suspenden los procesos judiciales, pero no las medidas cautelares, ni todo lo que tiene que ver con continuidad de contratos. Y también podría aplazar los gastos de administración, salvo salarios para fiscales y seguridad social. Y al igual que se establecía con la negociación de emergencia, aquí se dice que si el proceso fracasa, es decir, si el proceso ante la Cámara de Comercio de recuperación empresarial fracasa, el deudor no podrá volver a presentarlo dentro del año siguiente. Entonces, fíjense que hay muchas similitudes. La principal diferencia es quizá que no, pues que aquí estoy ante una Cámara de Comercio que me va a regular el trámite. Habría otro punto importante aquí de diferencia, y es que este proceso de recuperación empresarial aplica también a las personas excluidas del régimen de insolvencia de la 1116. La 1116 excluye una serie de actores, digamos, de su régimen, como pueden ser las entidades de salud, y aquí se plantea la posibilidad de que ellos puedan acceder a este proceso. Entonces puede ser interesante para efectos de estos que se encuentran por fuera del proceso de insolvencia habitual, a veces tienen que irse al procedimiento del estatuto orgánico del sistema financiero, pueden venir aquí a hacer el ejercicio en las cámaras de comercio. Llama la atención en todo caso en que sigue siendo un procedimiento corto, es decir, sigue siendo un tema de 3 meses. Y por lo mismo, sin perjuicio de que voy a tener el acompañamiento de la Cámara de Comercio y que quizás aquí yo no voy o pues no tengo el afán, digamos, de acudir al juez porque tal vez no acuda al juez. Lo cierto es que sí tendré esos 3 meses para negociar y la protección que me da la ley es por esos 3 meses. Y por lo tanto, probablemente sea prudente y aconsejable llegar ya habiendo negociado, por lo menos iniciado las conversaciones con los acreedores en este contexto. Estos entonces, la negociación de emergencia y el proceso de recuperación empresarial son las dos novedades en torno a los procedimientos expeditos que trae el decreto 560 de reorganización empresarial. La norma, además, trae otros aspectos que me parece que es importante que se tomen en cuenta en este contexto. Primero, y es que su duración será de 24 meses, es decir, es una duración de 2 años que se prevé de este régimen especial y de estos procedimientos. ¿Qué puede pasar? Pues que si resultan exitosos, puede que esta regulación se extienda adicionalmente o que se convierta en permanente. Yo creo que esto dependerá evidentemente de que también lo entiende el regulador, que también lo entienden los jueces y que también se aplica. Es decir, esto creo que su suerte depende de su éxito y ya veremos qué tan exitoso es el sistema. Un segundo aspecto que a veces se puede pasar por alto es que estos procedimientos están establecidos para que los inicie el deudor. En la 1116 se establecen mecanismos para los cuales los acreedores puedan iniciar los procesos. No es habitual verlos, pero pues aquí es únicamente el deudor quien lo puede hacer. De cierta manera los acreedores pierden ahí ese derecho o ese margen de maniobra. Los procesos no se pueden hacer de manera simultánea, es decir, yo no puedo hacer una negociación y a la vez una reorganización o a la vez una recuperación. Es decir, ya me dice, tiene que escoger un camino y tiene que adelantar ese camino exclusivamente.
Y aquí es interesante que se establecen otros mecanismos para que efectivamente se utilicen estos nuevos. Entonces, por ejemplo, se dice que se suspende la incapacidad o la causal de incapacidad de pago inminente para incentivar el uso de estos nuevos mecanismos. Me explico. Una de las causales para acceder a insolvencia, a la 1116, es la incapacidad de pago inminente. Aquí se dice, se suspende. Esto no aplica. De tal suerte que usted solo podrá acceder a la 1116 si demuestra la cesación de pagos, que es si usted no paga 2 o más obligaciones durante más de 90 días que representen, si no me equivoco, 10% o más de su pasivo externo. Entonces, fíjense que hay solamente en esos supuestos podré acceder a la 1116 no normal. En los demás supuestos me tendré que ir a través del proceso de negociación o el proceso de recuperación ante las cámaras de comercio. Otro factor interesante es que también el decreto suspende la causal de disolución por pérdidas que establece el Código de Comercio. Y como les decía al principio, en torno o siguiendo el objetivo de limitar la intervención judicial, se establecen otros mecanismos que actualmente complicaban el proceso y requerían de la intervención judicial, como era, por ejemplo, el pago de acreedores laborales y proveedores no vinculados. Actualmente el régimen permite que una vez una empresa entra en insolvencia, pueda pedir permiso para pagar pequeñas acreencias. Acreencias que son previas, que serían reestructuradas, pero que son pequeñas y, por ejemplo, podrían afectar sustancialmente a esos acreedores. Uno acude ante el juez, le pide permiso para pagar esa creencia, el juez lo autoriza y permite ese pago. Hoy la ley establece, con este decreto, se flexibiliza ese régimen y se dice que el deudor, sin permiso del juez, sin necesidad de acudir al juez, puede pagar los acreedores laborales o proveedores no vinculados que representen menos del 5% del pasivo externo sin necesidad de pedirle permiso al juez. Todo lo que tendría que hacer es hacerlo de acuerdo con el promotor, si hubiera promotor, y pagar esos proveedores e informárselo al juez posteriormente. Pero no es una revisión previa o una autorización, sino que permite el mayor flujo de esos recursos. Y por otra parte, dice que es posible también, sin necesidad de autorización del juez, la venta de activos fijos que no afecten la operación, generalmente destinados a también permitir estos pagos. Ahí se establece como condición, pues que la idea es que esos activos no superen el valor de las acreencias objeto de reorganización. Estos son a grandes rasgos, digamos, las novedades en torno al decreto 560 y lo que se establece para la flexibilización del régimen de insolvencia, que recapitulando, pues se trata de medidas que facilitan la financiación del deudor, medidas que establecen la posibilidad de llegar a acuerdos novedosos y modernos, y procedimientos a los cuales podrán acceder los deudores sin necesidad de una intervención tan activa por parte del juez del concurso. Eso a grandes rasgos era lo que les quería comentar y pues nada, abro la sala para cualquier tipo de pregunta, duda o inquietud que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Gracias, apreciado doctor Alberto. Aquí veo en el chat una pregunta, por recordarle a la gente que si tiene alguna duda o inquietud, por favor nos escriban en el chat. Edgar Aristizábal nos escribe: ¿cuándo escojo negociación de emergencia y cuándo recuperación empresarial? Bueno, yo creo que por lo pronto recuperación empresarial no se puede porque no está reglamentado, pero tal vez creo que la respuesta ahí sería que cuando el proceso de reorganización o probablemente pueda lograrse una reorganización más o menos pacífica, es decir, sin acreedores tan afectados, puede ser mejor la recuperación empresarial. En cambio, si evidentemente aquí van a haber acreedores machucados o que no van a ser pagados o a los cuales se les va a imponer el acuerdo, la negociación de emergencia puede ser mejor, porque pues en ese caso voy a acudir al juez para la ratificación, en el segundo no necesariamente. También puede ser mejor la recuperación empresarial si yo no soy uno de las personas no sujetas al régimen. En ese caso, pues tengo una posibilidad, perdón, es la única opción viable que tengo. Y finalmente también creo que va a ser interesante la recuperación empresarial si quiero contar con ese apoyo de mediador que puede brindar la Cámara de Comercio. En un contexto de una negociación de emergencia, pues quizá yo tendré que acometer, yo como deudor y
con mis asesores tendré que acometer esa tarea. Tal vez en algunos contextos, pues hay personas que prestan esos servicios, si no se cuentan con ella, quizás es mejor acudir al proceso de recuperación empresarial. De cualquier manera, pues será algo que tendremos que ver cómo es reglamentado. Entiendo que estaba en proceso de ser reglamentado y está próximo a salir, si no salió ya, pero está en cualquier momento aplicándose. Y también, en los dos escenarios, creo que es muy importante, y lo reitero, ya lo he mencionado, importante tomar en consideración los 3 meses, porque, es decir, y yo creo que esto es un poco contraproducente y me explico, muchos deudores a veces le pueden apuntar o pueden estar pensando que el hecho de que el proceso de reorganización se demore sea bueno, porque eso les va a dar un mayor respiro, digamos, que se me demore 1 año y medio, 2 años, pues quiere decir 1 año y medio, 2 años en que esa deuda pues está quieta mientras yo negocio y hago todo. Aquí serán 3 meses. Entonces, pues será lo que también habrá que valorar en esos escenarios. Digamos, son mis consideraciones preliminares, sin perjuicio de que creo que pues el tiempo nos dará otras razones y otros motivos para preferir uno y otro. Muchas gracias, doctor Alberto. Pues no veo aquí más preguntitas en el chat. Quiero indicarles a todos nuestros que están conectados que si requieren de pronto la grabación de la conferencia, estoy escribiendo en estos momentos mi correo electrónico para que me hagan la solicitud ahí y yo con mucho gusto se las enviaría. Apreciado doctor Alberto, doctor Carlos, muchas gracias y gracias a la firma de Ríquez. A ustedes muchas gracias, encantados y quedamos atentos a cualquier interrogante, muy amables. Igualmente, feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Neila. Muchísimas gracias al doctor Alberto. Gracias, que estén bien.